Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a darnos este momento para escuchar hablar al Padre después que hemos adorado, hemos alabado en espíritu y en verdad. Yo lo creo. El Señor se está moviendo, el Señor está aquí. Es una cuestión de fe, porque no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sabemos que está. Yo quiero hablar de eso hoy, hablar de la fe. Y no voy a hablar con mis palabras, voy a tomarme el tiempo para que leamos juntos la Biblia. Y la palabra de Dios habla por sí solo. Quiero leer todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Saben por qué quiero leer todo? Porque todo este capítulo habla de la fe, pero además nos está dando un mensaje completo en todo el capítulo, porque allí habla de aquellos que alcanzaron un buen testimonio, dice el versículo 1. Los antiguos alcanzaron por la fe un buen testimonio. Vamos a leerlo. Versículo 1 tiene nada más y nada menos que 40 versículos. Así que síganme, por favor, con la lectura. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Lo leo de nuevo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham
esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómades aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber querido regresar. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios le puso a prueba a Abraham. Abraham había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendición para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Qué tremendo. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruido junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas.
Esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedrados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Y aunque ninguno recibió, escuchen esto, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. De modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. ¿Se entiende esto? La perfección será cuando ellos resuciten y se junten con nosotros a gozar de la eternidad. Ahí ellos van a recibir la perfecta promesa de Dios y nosotros también. Qué maravilloso, pero esto es la fe. Todo es por fe en los caminos del Señor. Por la fe, dice el versículo 2, por la fe los antiguos alcanzaron testimonio, buen testimonio. Dice, por la fe entendemos que el versículo 2, por su fe la gente de antaño, o sea, los antiguos, gozó de buena reputación. Es por la fe que ellos alcanzaron la buena reputación, alcanzaron sus sueños. Fue por la fe que ellos llegaron a concretar sus sueños. ¿Cuántas veces nosotros parece que nunca lo alcanzamos? ¿Por qué no alcanzamos nuestros deseos o nuestros sueños? Heráclito era un filósofo, un gran filósofo. Dice que gran parte del conocimiento de las cosas divinas se nos escapa por falta de fe. Hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos, y no estoy hablando de cosas materiales o deseos que tengo de tener una Ferrari, no sé, una mansión, ¿no? Esos deseos son de acá y acá se van a terminar. Estoy hablando de los deseos eternos, de los deseos en Dios, del conocimiento de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando llegamos a conocer algo del Señor, cuando entendemos lo que el Señor hizo con nosotros y nosotros lo recibimos en nuestro corazón y creemos que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que ese día ya Él perdonó nuestros pecados y que nosotros ahora somos libres por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando yo creo esto, comienzo a vivir, a caminar con el Señor, a entender que el Señor me libró del pecado y que yo ahora no peco más, no quiero pecar más, no quiero vivir en pecado, no quiero más practicar el pecado. Yo quiero ahora ser santo para Él, apartado. Santo quiere decir apartado. Entonces yo me juego por Él, me juego para conocerlo cada día más. Y entonces voy conociéndolo. Porque
cuando yo reconozco que necesité a Dios o que necesito a Dios para librarme de mi pecado, porque Él tomó mi lugar en la cruz, el lugar que era mío en la cruz, yo tenía que estar ahí crucificado, pero lo hizo Él por mí. Entonces, tengo yo la certeza de que fui perdonado. Y cuando yo tengo esa certeza, la recibo por la fe. Como dice Efesios 2:8, que nosotros somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la fe es la herramienta que nosotros tenemos para recibir la salvación. Cristo nos dio la salvación en la cruz por gracia, no lo merecíamos, pero por la fe lo alcanzamos. Cuando nosotros conocemos, entendemos esto, en nosotros nace un sentimiento, un deseo profundo de conocer cada vez más a Jesús, de conocer más del Padre, de Dios, de conocer más del Espíritu Santo. Son todos uno mismo, por eso cuando conocemos a uno, conocemos a los tres, aunque no son la misma persona, pero sí es una unidad indivisible. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer cosas de Jesús, cada vez es más grande el deseo de conocerlo más profundamente y más y más y más. Ese es el deseo que los antiguos alcanzaron por la fe. Y nosotros podemos alcanzar esos deseos por la fe. Y muchas veces nos movemos creyendo que conocemos de Jesús y no hay ese deseo en nosotros de conocerlo. O decir, ya está, ya lo sé todo. Es porque no tenemos fe. Si tenemos la fe que se necesita para saber que somos salvos, no puede ir apartado de nosotros. O sea, no podemos decir tenemos fe y no tener el deseo de conocer a Jesús. Es como que si yo no deseo conocerlo a Jesús, no tengo fe. Ese deseo y esa fe muchas veces parece tan simple de tomarlo, pero nos cuesta tanto practicar la fe. La fe se va robusteciendo a medida que nosotros la practicamos. Así como un atleta se prepara, practica, toma los recaudos necesarios para fortalecer su físico, para fortalecer el área que más necesita. Por ejemplo, un corredor, un atleta que corre, prepara sus piernas, ¿no? Y estar bien físicamente para poder correr, y cuando tenga que correr la carrera, estar preparado. Un tenista se prepara sus brazos, ¿no? O un boxeador se prepara sus brazos más que otras partes, pero prepara todo su cuerpo, ¿no? Para resistir, las piernas para poder, pero lo que más trabaja son sus brazos, sus manos, para tener más efectividad, ¿no? El futbolista cuida sus piernas porque es con eso con lo que juega. Un basquetbolista, no sé, prepara sus manos, o un voleibolista. Pero todos tienen que prepararse, practicar, hacer cosas. Cuando un deporte específico se prepara para practicar. Yo recuerdo que decían de Messi que por qué él, de los grandes, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, dice que todos practicaban y cuando se iban todos, ellos seguían practicando, se quedaban a practicar. Con la fe pasa lo mismo. Si yo no la practico, cuando la tenga que usar, va a estar débil.
Entonces yo tengo que practicar la fe. ¿Y cómo practico la fe? Por lo que dice acá, leyendo esto. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Pero por el oír, ¿qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces yo a mi fe la voy practicando y la voy alimentando con la palabra. Es decir, a mí la palabra me dice que por la fe estas personas llegaron a conseguir, a llegar a tener buen testimonio, a conseguir atrapar sus deseos de conocer más al Señor. Si ellos lo lograron, yo también. Entonces yo voy a tomar a ellos como ejemplo para yo practicar esa fe. Una de las cosas que podemos practicar la fe en lo cotidiano es orar, pedirle al Señor cosas que estén de acuerdo con la voluntad del Señor y que podamos practicar ejerciendo nuestra fe. Muchos dicen, yo creo, yo tengo fe, pero ante el primer problema demuestran que no lo tienen. El otro día puse un estado en WhatsApp donde decía que la fe no es solamente creer en algo. La fe es creer en Dios. Esa es la verdadera fe. Porque el único que hace milagros es Dios. Nadie más hace milagros. No es por la fe que la gente se va caminando detrás de una estatua. No es fe. Eso no es fe cuando yo no le creo a Dios que Él me puede sanar y voy a ir a algo que por ahí, porque me haga determinada cosa, yo me voy a sanar de una enfermedad. ¿Sabes? Es posible que te sanes, pero lo que hiciste fue desagradable para Dios. A Dios no le agrada que lo hagas. Te podés sanar de la enfermedad, pero después tenés consecuencias por haberle desagradado a Dios. No es que Dios te va a castigar, es que Dios no quiere que hagas eso porque te hace mal a vos. Te podés sanar de esa enfermedad, pero ¿sabés la cantidad de cosas a las que le diste permiso para que esa persona que te sanó, le diste permiso para que pueda entrar a tu casa, a tu familia, a tu economía? Y Dios lo dejaste de lado. La fe verdadera es creer en Dios y ninguna otra cosa. Y por eso la palabra dice que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. No por el oír cualquier cosa, oír palabra de Dios. Practicar la fe en cosas simples. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo estoy orando, pidiéndole algo, como dice Hebreo acá, creer lo que estoy haciendo, creer que hay un Dios. Y yo me tengo que acercar a Dios con fe. Porque sin fe yo no le agrado a Dios. Vos me podés decir, bueno, pero ¿por qué no le agrada a Dios que yo vaya a un curandero? Porque Él dice que la fe es en Dios. Cuando yo me acerco a Dios tengo que creer que Él existe, porque si yo no creo, no le agrado a Dios. Si yo no le creo a Dios, no le agrado a Dios. Y cuando yo voy a consultar esas cosas, estoy diciendo que Dios no puede hacer nada por mí, pero esta persona sí. La fe simple, la fe en las cosas simples, es la que le agrada a Dios. Cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor y decimos, Señor, te pido esto, y yo soy seguro que el Señor quiere, o sea, está en la voluntad del Señor lo que le estoy pidiendo. Por eso es necesario que yo lo conozca a Dios para saber que yo le puedo pedir algo que a Él sabe que le gusta que le pida eso. Porque yo no le puedo pedir a Dios que se me muera la vecina o la suegra. Dios no me lo va a dar porque esa no es la voluntad de Dios.
La verdadera voluntad de Dios es lo que está en su palabra. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, sabemos que podemos pedirle tal o cual cosa, pidámosela con fe. Pero hagamos algo. Si yo le pido algo al Señor, yo tengo que, con mis hechos, demostrar que le creí a Dios o que le creo a Dios cuando yo le pedí. Si yo le pedí a Dios que me dé una casa, ya voy pensando cómo la voy a hacer. O mejor te voy a contar una ilustración. Dice que en un pueblito, en los años 50, un pueblito rural, un pueblito así en medio del campo, se produjo una sequía larga de mucho tiempo y amenazaba con dejar en la ruina a todos los habitantes. Ellos vivían con el fruto del trabajo del campo. Todos trabajaban en el campo, así que la sequía estaba dejando a todos en la ruina. Y a pesar de que la mayoría de los habitantes de ese pueblo eran todos creyentes, ante esta situación, dice que fueron a ver al pastor de la iglesia, del pueblo, ¿no? Y le dijeron: pastor, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación. Está bien, dijo el pastor, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable. Díganlo cuál es, dijeron la gente, cuál es esa condición. Hay que pedírselo con fe, con mucha fe, dijo el pastor. Así lo haremos y también vendremos a los cultos todos los días, dijeron todos, ¿no? Como yo conozco muchos que dicen así. Dice que los campesinos comenzaron todos a ir a la iglesia, todos los días, y oraban, pero las semanas pasaban los días, las semanas, y la lluvia no venía. Entonces un día fueron todos y se presentaron delante del pastor. Y el pastor los recibe y le dice: pastor, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara la lluvia, Él iba a acceder a nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no hay respuesta. Y el pastor le dice: ¿pidieron con fe ustedes? ¿La fe auténtica, la verdadera fe? Sí, por supuesto, dijeron. Todos dijeron. Entonces, si dicen haber pedido con fe auténtica, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes trajo paraguas? Si tenemos fe, debemos mostrar nuestros hechos. Si de verdad pedimos con fe, si de verdad tenemos la fe, tenemos que vivir por la fe. A veces parece tan difícil o tan fácil a la vez, porque Dios nos dice: es fe. La fe, como dice el versículo 1 de este capítulo 11, que lo leímos todo para entender. El escritor de Hebreos nos dio ahí un mensaje. No hace falta hacer un sermón, simplemente miren cómo todos los antiguos hicieron, todas las cosas que pasaron. Es un repaso de la Biblia, desde Abraham hasta David y hasta los discípulos. Dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Confiar que va a suceder lo que estamos esperando. Si nosotros le pedimos que llueva, entonces andá a preparar paraguas. Son acciones que muestran que tenemos fe.
Muchos andan por ahí diciendo yo soy creyente. ¿Y cómo andan? Bien, ahí estoy enfermo de la columna, estoy enfermo de la ciática y el coso y el colesterol y la glucemia. ¿Y oraste? Sí. ¿Y qué haces? Y no, voy a tener que ir al médico porque seguro que me va a encontrar alguna otra cosa. Señoras, señores, gente, amigos, Jesús nos salvó. Jesús perdonó nuestros pecados. Ya lo hizo. Y si nosotros creemos que Él ya lo hizo y nos perdonó, somos salvos. No tenemos que hacer nada para recibir esa salvación. Nada, porque ya está hecho. Lo recibimos aunque no lo merecemos. Es un regalo, es de gracia, es algo que no merecíamos, pero lo tenemos ahí. Y lo recibimos, lo tomamos por la fe. Por la fe. Así que yo ya no tengo que andar como uno que vive haciendo macanas, porque Cristo ya me perdonó. Ya no practico el pecado. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es por la fe, es por medio de la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creo que no hay nada más que agregar. Yo te animo a que creas que Dios existe. Y cuando te acercas a Él, ¿qué es lo mejor que podés hacer? Acercarte a Dios. Porque la verdadera fe es creer en Dios. Esa es la verdadera fe. No es creer en cualquier cosa. Únicamente la fe, la verdadera fe, es creer en Dios, no en otra cosa. Así que acércate a Él. Acércate creyendo. Acércate con fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti y venimos con fe, creyendo que tú existes y que estás aquí, que nos estás escuchando. No solamente nos estás escuchando, sino que nos estás hablando a través de tu palabra y nos estás diciendo: ustedes, para alcanzar sus sueños, para alcanzar sus deseos, tienen que tener fe. Y cuando ustedes tengan fe, recibirán todas mis bendiciones. Todas mis promesas se harán realidad si tuvieran fe. Tan solo, como dijo el Señor Jesús, tan solo con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Esa fe agrada a Dios y esa fe puede mover montañas. Señor, ayúdame a practicar mi fe, a vivir por fe, a caminar por fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.